Hello, welcome back. In here we're going to study simple past tense. But in this case, we're going to use another structures because we are going to use other verbs. Bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con el estudio del pasado simple, pero en este caso vamos a utilizar estructuras distintas. Distintas porque vamos a utilizar otros verbos. En la clase anterior nos enfocamos en el uso del was y del were, porque ese era el verbo to be en pasado, ser o estar. Ahora aquí no vamos a utilizar el verbo be, por lo tanto no vamos a encontrar el was ni el were. Vamos a volver a estudiar estructuras positivas, negativas e interrogativas. Todas empiezan en este caso asociadas a un sujeto. En las positivas y en las negativas el sujeto va de primero. Entonces yo diría, I played a video game. Yo jugué un videojuego. Para negarlo, yo utilizo un elemento nuevo, que sería el auxiliar did. El auxiliar did no traduce nada en específico, pero sí me da la idea de que lo que estoy diciendo está en pasado. Es una acción que ya finalizó y que evidentemente pues quedó en el pasado. Por ejemplo, I didn't play a video game. Y también para preguntar, pues yo usaría el auxiliar did. Aquí cambio la posición. En las preguntas empiezo con did, coloco el auxiliar, el verbo en cuestión y el complemento. Did I play a video game? Si notan, en la oración afirmativa es donde yo hago una conjugación verbal, que sería played. Allí está el verbo en pasado. Pero en las negativas y en las interrogativas tengo el auxiliar did. Did en la negación con el not puede ser separado did not o puede ser contraído didn't. Y para preguntar tengo el auxiliar did y el signo de interrogación al final. Y esta dinámica pues se repite. Por ejemplo, yo puedo mencionar you came to my house. Usted vino a mi casa. You didn't come to my house. Did you come to my house? Si yo no tengo auxiliares en la oración como en las afirmativas que no se usa auxiliar, yo conjugo el verbo en pasado. Esto quiere decir que ustedes deben familiarizarse con los verbos en pasado, deben aprender cómo son. Hay algunos que son regulares. Regulares quiere decir que simplemente le agregamos una E y una D al final. Y las irregulares son aquellas que cambian totalmente o una de sus letras cambia de manera que no podamos preverla. Por ejemplo, came es el pasado de come. No hay una regla que me diga por qué la O cambia a la A en el pasado. No, sino que si es el inglés y hay que memorizar estos casos particularmente. En las oraciones negativas y en las preguntas, como ya está presente el auxiliar, no debo conjugar ningún verbo. Quiere decir que lo coloco en su forma base. Come. He studied yesterday. Él estudió ayer. He didn't study yesterday. Did he study yesterday? She bought a new phone. Bought significa comprar en pasado. Ella compró un teléfono nuevo. She didn't buy a new phone. Ella no compró un teléfono nuevo. Did she buy a new phone? Ella compró un teléfono nuevo. ¿Qué sería it ate all the food? ¿Qué creen? Este, es decir, el perro puede ser, si es el animal al que hacemos referencia, se comió toda la comida. En negación, it didn't eat all the food. O en interrogación diría,
Did it eat all the food? You all sang well. Todos ustedes cantaron bien. You all didn't sing well. Did you all sing well? We spoke in English. Nosotros hablamos en inglés, pero hablamos en esa oportunidad, en aquella reunión, pues en aquella reunión hablamos en inglés. O ayer hablamos en inglés un buen rato y así. We didn't speak in English. Did we speak English? Y por último, con they, diría they wrote a good letter. Ellos escribieron una carta buena. They didn't write a good letter. Did they write a good letter? Entonces, si vamos a empezar con los verbos regulares, this is the past simple tense regular verbs. Les muestro una transcripción fonética porque les voy a mostrar algo muy particular con los verbos regulares. Ya van a ver qué es. This tense expresses a finished action in the past by just adding ed in regular verbs to its base form. Normalmente las oraciones afirmativas tienen esta estructura. El sujeto al que le agregamos el verbo regular, también conocido como verbo en pasado, o incluso pueden encontrarlo como un be-to. Be-to es un verbo en su segunda forma, pasado. Por ejemplo, tengo esta oración. I watched the soccer game with my friends. This is a completed action in the past. Watched, completed. Si notan, la C y la H tiene después una ED. Es el verbo watch en pasado. Cuando se pronuncia este verbo, la E no se pronuncia, sino que después del sonido de la che, que es este símbolo que está acá, suena una T. Pero hay otros casos, como por ejemplo completed. El verbo termina en una T. Quiere decir que la E puede pronunciarse. Completed. No todos los verbos que terminan en ed se pronuncian la E. La E puede ser siliente. Y a veces puede ser el sonido de la D, a veces es un sonido de T. En las negaciones, pues no nos preocupamos por eso, porque como está el auxiliar, pues simplemente usamos el verbo. Por ejemplo, we didn't receive the package this morning. Nosotros no recibimos el paquete esta mañana. Y en las preguntas tomamos en cuenta que tiene el auxiliar did, el sujeto, el verbo en su forma base, la información adicional y el signo de interrogación. Como por ejemplo, did Antonio want to live in Malaysia for 5 years? ¿Antonio quiso vivir en Malasia por 5 años? Primero vamos a aprender lo siguiente, cómo usar esa ed en los verbos regulares. Si ya finaliza en una e, pues entonces agréguenle una d. Como por ejemplo hope, que es esperanza. Sería hoped. Si finaliza en una vocal distinta a la e, o finaliza en una vocal más una y, e incluso debo tomar en cuenta que si el verbo tiene más de una sílaba y que está estresada, es decir, tiene un énfasis de sonido, en la primera sílaba solo agrego la e y la d, no pasa nada. Como por ejemplo el verbo resonar, echo. En pasado sería echoed, play, played, listen, listened. Si el verbo finaliza en una consonante más una y, cambio la y por ied. Por ejemplo, cry, que es llorar, sería cried.
Y si tiene una sílaba que finaliza en consonante, vocal, consonante, o que la última sílaba está estresada, exceptando la W y la X, entonces debo doblar la consonante final y luego agrego ed. Por ejemplo, para el verbo planificar, plan, tiene una consonante, vocal consonante, L-A-N, duplico la N y le coloco la D. Planned. Si digo regret, regret tiene énfasis de sonido en la segunda sílaba. Regret. Tiene consonante, vocal consonante, R-E-T. Por eso duplico la T. Regretted. Y el verbo show, mostrar, enseñar o exhibir, termina en consonante, vocal consonante, H-O-W. Pero pasa que la W es una excepción. Se mencionó como una excepción. Por lo tanto, aquí solo agrego ed, no duplico la W. Showed. Ahora, tomando en cuenta las pronunciaciones, existen tres tipos de pronunciaciones para estos verbos para estos verbos regulares. Si termina en una P, en una K, en una SH, CH, GH, TH, SS, C o X, es lo que se conoce como voiceless y su sonido se finalizaría con una T. Como por ejemplo, es el verbo detener, stop, sería stopped. Talk, hablar, sería talked. Hay dos sonidos, hay dos golpes de sonidos al final. Talked. Pass, que es pasar. Passed. Suena más como la palabra pasado. Passed. Push sería pushed con una T al final. Watch sería watched. Fix sería fixed. Sonido de T. Fixed. Agradecer, thank, sería thanked. Finish, finished. Help, helped. Looked, washed, danced. Reír, laughed, kissed, walked. Si el verbo en cuestión termina en una L, una I, una U, una M, una N, R, G, B, V, S, W, Y, Z, es lo que se conoce como voiced sound. Y su sonido ya no es de una T, ahora es de una D. D de dado. Como por ejemplo robar, rob, sería robbed. Leave sería lived. Sim, simmed. Kill sería killed. Turned, turned. Play sería played. El verbo continuar, continue, sería continued. El verbo llamar, called. Clean, cleaned. Offer, offered. Breathe sería breathed. Damage, damaged. Love, loved. Use, used. Follow, followed. Enjoy sería enjoyed. Amaze sería amazed. Worry, worried. Stay, stayed. Die, died. Plan, planned. Open, opened. Hurry, hurried. Try, tried. Y la más sencilla, y es la tercera y la última, si algún verbo termina en una T o en una D, se conoce como voiced sound. Y eso significa que la E y la D pueden pronunciarse.
Por ejemplo, el verbo querer, want. Want termina en una T. Need termina en una D y repeat termina en una T. Quiere decir que en pasado yo diría wanted, needed, repeated. El verbo esperar, wait, también termina en una T. Waited. Add, added. Decide, decided. Pad, padded. Visit, visited. Trade, traded. Rent, rented. Ya solo nos queda mencionar los verbos irregulares, past simple tense, irregular verbs. In the past tense, not all verbs are regular. There are some of them that have their proper way to use in different tense, irregular. And here you have some examples of affirmative sentence form. Les recuerdo, normalmente en las oraciones afirmativas sería subject y el verbo, en este caso irregular, en pasado o en la forma B2. My grandfather built this house in 1968. Build es la forma irregular del verbo build. Karen gave us a present for our wedding anniversary. Gave is the irregular past tense of give. Igual podemos hacer preguntas con WH questions, como por ejemplo, la estructura sería la misma que ustedes ya conocen para la pregunta, solo que en este caso, como lo necesitamos, pues podemos agregar la WH question que nos sirva. Como por ejemplo, when did you meet your wife? ¿Cuándo conociste a tu esposa? Where did you go for holidays? ¿A dónde fuiste por tus días festivos? ¿O vacaciones también? Aquí hay un paréntesis. It doesn't happen in all situations. When you don't know the subject of the action like these two following questions, for example, who, quién, con quién, esa WH question, quién, justamente me indaga la persona que hace una acción. Cuando eso ocurre, yo no sé quién es el sujeto en la oración, porque eso es lo que quiero que me respondan. Al yo no tener un sujeto, tampoco puedo colocar el auxiliar. Y si no hay sujeto y no hay auxiliar, ¿qué pasa con el verbo? Pues ya les mencioné que cuando hay un auxiliar no se conjuga. Por eso es que normalmente veníamos trabajando con un verbo en su forma base porque estaba el auxiliar. Pero aquí no está presente. ¿Qué es lo que hacemos? Pues conjugamos el verbo en el pasado simple, que es lo que necesitamos. Por ejemplo, yo les mencionaría, Who discovered penicillin? ¿Quién descubrió la penicilina? No sé quién lo hizo, por eso en la pregunta no está el sujeto. Ni tengo el auxiliar did para indicar pasado. ¿Qué es lo que sí me indaga o me da a entender que esta pregunta está en pasado? Bueno, porque menciono el verbo discover en pasado. Discovered. Lo mismo ocurre con Who wrote Don Quixote? ¿Quién escribió el Don Quijote? So please, my friends, don't stop watching yet. Remember to subscribe and also don't forget to share this video. Take care. Bye.